Otro día más de números rojos en Wall Street. Los tres índices más populares han perdido más del 10% desde su máximo reciente. Hay más de 100 millones de personas en Estados Unidos que tienen cuentas de retiro donde miles de millones de dólares están localizados en la bolsa de valores. Por eso pregunto, ¿momento de salirse del mercado? Lo discutimos. Univision Communications Inc., la cadena hispana de entretenimiento, noticias y deportes, llegó a un acuerdo para vender una participación mayoritaria, poniendo fin a un largo periodo de incertidumbre sobre el destino de la cadena en español en los Estados Unidos. Pregunto, ¿cuáles son las potenciales consecuencias de esta venta? Lo vemos. Mientras los casos de coronavirus aumentan en el mundo, laboratorios y gobiernos trabajan para encontrar una cura eficaz e inmediata, científicos se preguntan si la tecnología podría jugar un papel más importante en la prevención. Pregunto, ¿puede la inteligencia artificial ganarle al cerebro humano pronosticando otros coronavirus? Lo discutimos. Te pregunto, ¿en tu próximo vuelo te gustaría tener tu propia cabina para dormir, pero a precio de clase económica? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Así es una aerolínea que ha presentado sus nuevos prototipos de cápsulas para dormir. Te mostramos todos los detalles en nuestra división de CNN Dinero, Turismo. Y con esa posición de relax, pero con una fuerza de volcán, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive, vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Vuelve la bolsa de valores pintarse de rojo. Los tres índices más importantes, más populares, digamos, han perdido más de 10% de sus máximos recientes. Lo que pasa es que hay más de 100 millones de personas en Estados Unidos que tienen cuentas de retiro donde miles de millones están localizados en la bolsa de valores. Pregunto, ¿momento o no es momento de salirse del mercado? Para eso me voy con Carlos Asís, presidente de Información y socio fundador de Globist Investment, en vivo, aquí desde Miami. Carlos, un gusto tenerte en el programa. Ok, hay muchos que están entrando en pánico. Y tú sabes, la noticia es como se crea un feedback, un loop negativo, y vuelve a caerse la bolsa. Nosotros los medios también le damos duro a eso, y muchos empiezan a preguntarse, ¿es momento de salirse de la bolsa? ¿Debo vender lo que tengo de equity en el 401k plan? ¿Qué debo hacer? Antes de entrar a esa pregunta a nivel individual, que yo sé que es un poco complicada porque va a depender del estado, la edad, la situación económica, etcétera, ¿qué ustedes están haciendo en Globista después de ver 3 días donde los índices han cerrado más de 10%? O sea, estamos en una corrección de mercado. Sí, bueno, nosotros a mediados de enero recortamos riesgo dramáticamente y lo hicimos de nuevo a mediados de semana pasada, una vez se dio la noticia de la extensión del virus en Corea. Entonces hemos tenido muy poco riesgo en cartera y justamente hoy hemos empezado a comprar. Esa es respuesta a tu pregunta, Xavier. Aguántame, aguántame, Carlos. Cuando tú dices ya empezaron ustedes a bajar riesgo, ¿qué fue? ¿Movieron un porcentaje del portafolio, lo sacaron de equity y lo movieron, digamos, a renta fija o a commodities? ¿Qué fue lo que hicieron? Correcto. Sí, a mediados de enero, la tercera semana de enero, para ser preciso, aproximadamente en ese periodo, redujimos la exposición a equities, a acciones,
conforme nosotros entendíamos que el mercado estaba siendo muy complaciente de cara al virus. Nosotros entendíamos que la bolsa iba a caer bajo presión bajista en algún momento en el primer trimestre porque el virus iba a tener un impacto mayor que lo que los economistas en Wall Street estaban esperando a circa mediados de enero. Entonces recortamos riesgo, mantuvimos esa exposición bastante baja en acciones y como te comenté, hoy fue el primer día que comenzamos a subir algo el nivel de riesgo. Compramos algo de oro, eso te iba a decir, de acciones. Sí. Eso Sí, es lo que, compramos algo eso es lo que iba, porque... Sí, sí. Mira, por ejemplo, yo no sabía lo del virus, pero sí yo estaba también en la posición de mi portafolio a nivel individual. Yo tenía 70-30. Y había algo que me decía, esta bolsa está creciendo demasiado, son 11 años en un bull market, algo me dice, empieza a bajar un poco la posición. Y cambié, lo que hice fue sacar un 10% de ese equity y lo puse en renta fija, entonces tengo una posición de 60-40. Sin saber lo del impacto en la bolsa, el impacto fue mucho menor debido a que bajé la posición en equity. Now, esa es mi posición individual. Yo tengo una estrategia de inversiones muy individual para mí. Yo te pregunto, ¿qué hace la gente en este caso? ¿Tú le aconsejarías, por ejemplo, que se salieran del mercado? ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían revisar si tienen una estrategia de inversión? ¿Qué tú sugieres? Claro, Xavier, como muy bien comentaste al principio del programa, depende del perfil de la persona en cuestión. Si estamos hablando de una persona joven, pues evidentemente no debe de vender en absoluto. Incluso si tiene efectivo, si tiene disponibilidad de ahorros, debe de comprar. Debe de comprar porque el perfil del horizonte de inversión de las personas jóvenes y de edad media es bastante largo, bastante prolongado. Si el periodo de inversión, sin embargo, es corto, el caso de una persona ya retirada y esa persona retirada que no tiene ingresos corrientes, ¿no? Salariales y demás, esa persona tiene niveles de inversión muy elevados en acciones, pues sí, esa persona debe de tener una postura táctica de cara al porciento de su cartera que está invertida en riesgo, en activos a riesgo, que incluye las acciones. O sea que, como bien dijiste, depende de las condiciones de cada inversionista. Ahora, esto es bueno, no es que sea bueno, pero a veces los que están entrando en la bolsa, especialmente las nuevas generaciones o ahora los que están dándose cuenta o prestando atención a las inversiones, se olvidan que la bolsa es volátil, es biológica, refleja los miedos, las alegrías, las euforias del ser humano, pues se reflejan en el mercado y en los precios. Esto es momento, Carlos, de que la gente empiece a entender de que tú tienes que tener una estrategia de inversiones. O sea, entrar al mercado solamente por especular, sin tener una estrategia de inversiones a largo plazo, entendiendo cómo funciona, basado en tu edad, en tu tolerancia a riesgo, es una equivocación entonces estar en el mercado, porque esto te muestra cuando vienen estas bajadas, el impacto es mucho mayor. Claro, absolutamente, Xavier. Es decir, cada cual que tiene una inversión, un capital invertido en bolsa, en el caso de la bolsa de valores, incluso también en el caso del mercado de bonos, la primera pregunta que debe hacerse es cuál es la aspiración que tiene, es decir, cuál es el horizonte de inversión, si el horizonte es muy prolongado o si el horizonte es muy reducido. Si el horizonte de inversión es muy reducido, así como también ese inversionista tiene poca tolerancia a pérdidas, pues evidentemente debe de invertir en activos muy conservadores con un rendimiento muy bajo. Léase bonos corporativos de muy buen nivel de calidad de riesgo, bajos niveles de riesgo, ¿no? Y bonos de tesoro, etcétera. Si por el contrario el inversionista tiene un horizonte de inversión a largo plazo, y que es el caso de las personas jóvenes y de edad media, ¿no? Hasta los 60 años y demás, pues evidentemente debe de tener algún tipo de tolerancia a riesgo, de permitir los altos y los bajos de los ciclos de los mercados. Entonces, este tipo de caída de 10% que hemos visto, 12%, pues evidentemente para una persona joven es una gran noticia, es una gran oportunidad de comprar. Pero para una persona retirada, pues evidentemente si tenía el 90% de su cartera en bolsa de valores y regularmente retira parte de ese capital para sus gastos normales, pues evidentemente esa persona no debe de tener un nivel de inversión tan elevado en bolsa, un 90%, y si lo tiene debe tener una postura táctica, ¿no? Muchos de nuestros clientes son personas con un nivel de tolerancia a riesgo mediano o bajo y por eso nosotros llevamos una postura táctica.
Por eso es importante que no se le dé la espalda a las finanzas y a las inversiones. Hay que aprenderlo. Esto no hay que ser un Einstein. Hay que estudiar y hay que entender dónde está nuestra plata, porque al final es our money. Él es Carlos Asili, presidente de Información y socio fundador de Globista Investment. Como siempre, Carlos, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Univision Communications Inc., la cadena hispana de entretenimiento, noticias y deportes, llegó a un acuerdo para vender una participación mayoritaria, poniendo fin a un largo periodo de incertidumbre sobre el destino de la cadena en español en los Estados Unidos. Pregunto, ¿cuáles son las potenciales consecuencias de esta venta? Lo vamos a discutir con Edgar Olvera Jiménez. Él es socio de telecomunicaciones, medios y tecnología en la firma Greensburg Tauri, que nos acompaña desde Ciudad de México. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Pregunto, ¿cuáles son las potenciales consecuencias de esta venta? Para eso, me voy con Edgar Olvera Jiménez. Él es socio de telecomunicaciones, medio y tecnología de la firma Greenberg & Trodick. Nos acompaña desde Ciudad de México. Edgar, es un gusto tenerte en el programa. Ok. Ya se vendió Univision. Después de años, hubo varios inversionistas, Searchlight Capital Partners y Forchlight, decidieron adquirir el 64% de Univision. El 36% que bajó la participación se queda con Televisa. Lo que es interesante es cuando esto ha sido todo un drama, porque Univision, que era una empresa pública, se comercializaba en el mercado, en el 2007 se va privada y los inversionistas Savant Capital Group, que estaría liderado por Savant Capital Group, habían decidido llevarla privada. Hicieron un leverage, o sea, en otras palabras, compraron la empresa endeudándose. Interés bajo en ese momento, estaba el boom en el mercado, se endeudan, la llevan privado, apostando de que iban a hacer un IPO que nunca vino. Y ahora se estima que la venta esta actual venta, pondría el valor de la empresa en menos de $10,000 millones, lo que haría entonces que los inversionistas en ese entonces que decidieron llevarla privada estarían perdiendo plata. Yo te pregunto a ti, ¿qué lectura le das a las consecuencias de esta venta? Yo creo que para medir las consecuencias hay primero que entender las causas, Javier. Estamos viviendo un mercado dinámico donde ahora los contenidos tienen múltiples salidas, múltiples plataformas para llegar al público. Ya estamos dejando detrás los medios tradicionales de acceso a contenidos como la radiodifusión pública, la televisión por cable, y la competencia por el gusto de las audiencias y por acceder más a ellas se ha vuelto todavía más complicada. Entonces, hoy, a diferencia del pasado, las multiplataformas nos ofrecen múltiples opciones para poder tener acceso a los contenidos, y me parece que esta operación obedece en cierta manera a esta nueva dinámica del mercado, donde tiene que fortalecerse Univision desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de inversionistas y de socios que le puedan dar una potencialidad hacia la salida de estos nuevos contenidos, es decir, hacia competir a las nuevas plataformas y mantenerse en el gusto y las preferencias de las audiencias, que son precisamente las que generan los ingresos que hacen que las empresas funcionen. Y eso es importante, yo creo que parte de esta varias cosas, en este caso, Univision, digamos que cometió varios errores. Como dicen, algunos dicen que se durmió en los laureles, que es lo que pasa cuando eres un líder en su momento. Hubo cambio demográfico. Ellos se concentraron en una población que solamente hablaba español y le daban entretenimiento. La población ha ido cambiando. Ya tenemos una nueva generación que habla inglés, hispanos en Estados Unidos que consumen contenido en inglés, no necesariamente en español. Segundo, los cambios en la tecnología. Y me parece que el fenómeno es más complejo. El contenido, cuéntamelo. El fenómeno es más complejo porque no solo hablamos de una cuestión de idioma, sino hablamos del desvanecimiento de fronteras. Los contenidos hoy nos llegan por diversas plataformas
y más allá del idioma son las fronteras las que se han desvanecido, y entonces este movimiento me parece, más allá de las pérdidas que hayan tenido como empresa por un buen o mal manejo de la administración de la misma, lo que busca es posicionarse ante este desvanecimiento con nuevas alianzas, nuevos socios, nuevas estrategias, más capital, y focalizarse por un lado a la producción de nuevos contenidos, que eso es hoy en la era de la tecnología lo que le va a dar valor a las redes, a las radiodifusoras, a las televisoras, el contenido. Y esa es la parte en donde creo que esta transacción que están cerrando, pero sujeta a autorizaciones, es a lo que le está apostando. Ir a apostarle al contenido, a la inversión del contenido, e ir hacia la competencia frontal, independientemente de la plataforma, del idioma y de las fronteras. Y ahí es donde hay que estar muy atentos, claro, porque se pueden empezar a ver las primeras consecuencias. Está claro, Edgar, que Univision es un brand, o sea, es una marca importante, reconocida, aceptada y querida por la población hispana en los Estados Unidos. Eso es una realidad. Pero también es cierto que tú tienes un Telemundo que ha crecido, se ha modernizado. Claro, está Comcast, lo cual le da un poder de distribución muy fuerte, lo cual Univision no está unida a unas telecomunicaciones, como por ejemplo es el caso de Telemundo con Comcast, lo cual eso lo pone en una desventaja. Ahora, hay otra cosa aquí importante, que es el tema financiero. Univision está endeudada. Son miles de millones de dólares en deuda. Según diferentes números, unos dicen que son 7.000 millones de dólares, otros ponen más de 7.000 millones de dólares. La pregunta es, si tú quieres hacer un Univision más ligero, enfocarlo a streaming, cambiar programación o modernizar programación, tú vas a tener que, una de las preocupaciones es cortar personal, vas a tener que bajar los gastos. ¿Estaríamos pensando en potencial corte de personal? Bueno, las medidas para poder reducir endeudamiento son múltiples. Pueden ir desde ese sentido a hacer mejores economías en la estructura de los costos de operación del propio negocio, renegociar deudas, colocar nueva deuda o incluso sacrificar algunos segmentos que ellos pudieran considerar no estratégicos. No lo vemos como una acción inmediata, lo que veríamos como acción inmediata es esta reconfiguración en la administración de la propia empresa, la designación de la nueva dirección que anunciaron y una nueva estrategia de salida hacia el mercado, donde a final de cuentas, independientemente de lo que rectifiques en tu estructura de costos, lo importante es seguir captando ingresos provenientes de la publicidad, de la generación de contenidos, para que ese ingreso te dé pues precisamente el revenue que necesitas para afrontar tus obligaciones ante tus acreedores. Entonces, en corto plazo, no veríamos algunas medidas drásticas de ajuste, pero sí veríamos un cambio en cuanto a programación, contenido y nuevas estrategias, porque ese es el mensaje que están mandando con el tipo de socios. Searchlight, ForLight son socios estratégicos acostumbrados a invertir en este sector. Él es Edgar Olvera Jiménez, socio de telecomunicaciones, medio y tecnología de la firma Greenberg Traurig. Nos acompañó desde Ciudad de México. Fue un gusto, Edgar, tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, mientras los casos de coronavirus aumentan en el mundo y laboratorios y gobiernos trabajan 24 horas tratando de encontrar una cura eficaz e inmediata, científicos se preguntan si la tecnología pudiera jugar o podría jugar un papel más importante en la prevención. Por eso pregunto, ¿puede la inteligencia artificial ganarle al cerebro humano pronosticando otros coronavirus? Lo vamos a ver con Alejandro Ruela Gossi, él es profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, al volver a The Number One. Un papel más importante en la prevención. Por eso pregunto, ¿puede la inteligencia artificial ganarle al cerebro humano pronosticando otro coronavirus? Para eso me voy con Alejandro Ruela Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Alejandro, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Oye, ¿puede ayudar la inteligencia artificial tratar de prever, al menos parar
en su principio este tipo de virus? ¿Y cómo? Por supuesto. Me deja ponerte dos escenarios, Javier. Uno de presente, futuro cercano, y otro de futuro un poco más lejano. Tú sabes que la investigación tiene que ver con dos elementos, entender y predecir. Entender tiene que ver en esa situación, tratar de identificar la secuencia genética del virus, y predecir se refiere, oye, ¿cómo puedo definir el tratamiento para corregir este problema? Entonces, el futuro cercano y presente cercano inclusive es este tema de, oye, yo tengo ya demasiadas drogas descubiertas, o sea, demasiada medicina descubierta, y tengo también muchas enfermedades descubiertas. Entonces, la idea de la inteligencia artificial te ayuda el día de hoy para poder, algo que el humano lo haría posiblemente en años, tú le puedes meter a un supercomputing para que calcule, bueno, a ver, toda esta secuencia genética de la enfermedad y todas las medicinas que existen ya, vamos a empezar a hacer clúster de ellas para ver cuál podría atacar cuál, y eso puede acelerar la situación del día de hoy. Tú sabes que encontraron rápidamente el coronavirus porque precisamente existe eso. O sea, ya hay demasiadas enfermedades que existen y simplemente empiezas a jugar con secuencia genética y encontraron esta que tiene todas las características que decían, y ya la encontraron. Ahora están buscando la parte que es, bueno, ¿qué le pongo yo de medicina? Y como hay tantas medicinas el día de hoy, Xavier, sí se puede hacer perfectamente bien y empezar a encontrar el match entre la medicina que existe versus la enfermedad que existe. Pero la información es muy importante que la tengamos. Ese es el presente y futuro cercano. Déjame ponerte un escenario más de futuro que ese va a ser maravilloso y que es el siguiente. Lo mismo otra vez. Entonces, la idea sería que desde un niño que nace tenga una especie, y eso va a sonar muy controversial, pero una especie como de chip o una pastilla, si quieres, que va vigilando todo lo que le va pasando en toda su vida desde que nace. Toda esa información que se va almacenando en su cerebro y él lo está observando totalmente la inteligencia artificial porque es una cosa que está dentro, está viajando dentro de él, se puede dar inmediatamente toda la información desde que nace hasta que tiene cualquier edad. Del otro lado también lo mismo, este lado de la identificación. Del lado de las medicinas, también yo puedo empezar a simular en laboratorio, o sea, digital todo esto, para poder entender, oye, si esta enfermedad y es la droga y ese análisis, ¿cómo puedo clusterizar para encontrar el match entre lo que tengo y lo que está apareciendo como enfermedad? Entonces, ahora, las técnicas son las siguientes, Javier. Uno tiene que ver lo que se llama Digital Twin, que eso me encantaría que estuviera. El Digital Twin se refiere, imagínate tú que existas en un avatar perfecto, un avatar totalmente de Matrix, que tiene todas tus cualidades, todas tus características desde que naciste, y está en una especie de gemelo de Matrix, por decirlo así, ¿no? Lo mismo pasa con las ciudades, Digital Twin de ciudades. Cuando yo tenga ya eso va a ser muy fácil saber, porque cualquier cosa que pase en la ciudad, en la persona, o en la casa, lo que sea, hay un Digital Twin con el que puedo jugar como un avatar. Ahora, entonces ya entro en conceptos como realidad mixta y juego con ello. Ok, hay un tema, lo que hablaste del futuro implica que tiene connotaciones éticas, derecho de privacidad. Es bien futurista y tocaría otras aristas de la sociedad, lo cual lo hace controversial. No descabellado, pero controversial. Ahora, lo que está tratando la inteligencia artificial, lo que nos ayudaría, como dices tú, a recolectar la data que existe. Imagínate tú de poder recolectar información a través de redes sociales, a través de la internet, cuando estás viendo información que está navegando, como por ejemplo gente que esté diciendo en tal lugar, estábamos viendo que personas están sintiendo esto. Entonces toda esa información automáticamente entra en un sistema artificial que pueda ya ir computando. Ahora, todo eso depende de data. Y acá entonces la clave es lo que lo hace complicado. Toda esta inteligencia artificial va a depender de la data que se le dé. Si tú le das buena data, vas a tener buen resultado. Si tienes mala data, vas a tener más resultado, que es lo que te puede dar los falsos positivos, te puede dar una información que no es. Entonces, ahí es donde viene el debate, si la inteligencia artificial está todavía dependiente del humano, de cuál es la información que se le da. Es que lo dijiste excelente. Por eso, precisamente, a mí me encantaría un observador que fuera un blockchain dentro de ti para que realmente estés certificando que todo lo que pasa es real. Y no es una vergüenza que hoy por hoy en los hospitales más avanzados del mundo llegas y tienes que hacer tu historia clínica desde el principio porque no lo tienen almacenado, Xavier. Y a veces tú metes la información cansado, lo que sea, y metes una información que es incorrecta. Entonces la data que tú le metas va a salir basura. Por eso es que lo mejor es que se observe con un tercero, que yo no tengas que llenar nada, sino que realmente sea real y que sea en blockchain. Es decir, que asegures de que lo que se meta esté en tiempo real y que es exacto, para no tener que estar todo el tiempo alimentando data, porque a la gente no le gusta dar información, saber eso lo sabemos. Entonces, por eso la idea del futuro, ahora, como tú dijiste, es controversial, porque la gente, oye, yo no creo que mande mi privacidad, por eso, como hemos hablado en este programa muchas veces, Javier, el mundo se va a acercar a un momento, un dilema genético en el que va a decir, oye, yo quiero que me vigilen o no quiero que me vigilen.
¿Quiero valor por esa información o prefiero ser privado? Y tú sabes que Europa está atrasado en digital technology precisamente por esa controversia que acabas de decir, porque la gente no quiere que lo vigilen. Es cierto que el quantum computer, teniendo toda esta data, va a tener mucha más capacidad de cuantificar información y conectar a través de algoritmos, traer resultados que nosotros como humanos no podemos, porque se estaría computando mucha información que las computadoras están más avanzadas para eso que nosotros. Lo cierto es también que depende de la data que le metamos. Y ahí es donde viene la clave. Él es Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Como siempre, Alejandro, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. El motor de la economía romana, el turismo. Tan solo en el sector de restaurantes se están perdiendo más de 3 millones de euros al día. ¿Por qué? El coronavirus en la capital italiana. Te tenemos un reporte especial desde Roma al volver a The Number One, CNN Dinero. El efecto del coronavirus en Europa se está sintiendo en varios sectores de la economía, especialmente en la industria de restaurantes, lugar Roma, en donde se estima el sector de restaurantes ha perdido alrededor de 3 millones de euros al día, unos $3.300.000 al cambio actual. Esto según Stefano Fiori, él es el presidente del sector turístico. En una entrevista al diario italiano El Corriere della Sera. Para Roma el turismo es vital. Daniel Díaz Vicci nos explica. Mesas vacías e imágenes como estas son la postal de una Roma que comienza a sentir los embates del coronavirus en su economía, en especial en el turismo, fuente principal de sus ingresos. Ha mucho disminuido, poca gente. Los hoteleros italianos han pedido tranquilidad a los turistas ante las masivas cancelaciones de los últimos días. Nuestro problema no es tanto la preocupación por las cancelaciones. Tenemos miedo ya que las personas no están reservando para los meses que vienen. Pero de momento todo está tranquilo. A esto se suma la cancelación de grandes eventos. La Asociación Italiana de Espectáculos informó que casi 7.400 eventos se han cancelado hasta el 25 de febrero, lo que representa pérdidas equivalentes a casi 11 millones de dólares. Aunque en la capital los efectos se sienten menos que en otras regiones de Italia. Algunos empresarios dicen que en Roma, hasta el momento, la situación está controlada. Teníamos hasta temor al principio, pero mira, el negocio sigue llenándose, vienen muchos turistas de toda parte del mundo, inclusive del norte está llegando muchos turistas y hasta por las calles yo he visto todo muy normal aquí en Roma. Realidades que contrastan con el norte de Europa. En regiones como Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna suman más de 500 las personas contagiadas. En Roma, el Hospital Spallanzani informó que todas las pruebas realizadas por el nuevo coronavirus han dado resultados negativos. Menos de 50 pacientes continúan hospitalizados. Mientras que en las farmacias romanas cada vez es más difícil encontrar mascarillas y gel desinfectante. Esto ocurre al inicio de la Cuaresma, una de las mejores épocas para el turismo religioso en la Ciudad Eterna. En medio de esta situación, el Vaticano informó que el Papa Francisco canceló una liturgia penitencial con el clero de Roma por un resfriado. Para CNN, Daniel Díaz Vicci, Roma. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Facebook anunció que cancela la F8, su mayor evento anual, debido a las preocupaciones por el coronavirus. Y sus razones son priorizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en el evento, escribe la compañía en el sitio web de F8. Una decisión muy difícil, según el director de asociaciones de las plataformas de la red. En vez de esta conferencia de desarrolladores, Facebook dijo que planea celebrar diferentes eventos locales y transmisiones por Internet. Las grandes empresas de Estados Unidos no tendrán un crecimiento de sus ganancias en este 2020.
es el anuncio de la banca de inversión Goldman Sachs, que lo atribuye al coronavirus y a la probabilidad de que este virus se expanda. Un año en el que estaba previsto que el corazón empresarial del país se recuperara después de informes de ganancias mediocres en la mayor parte de 2019. Grandes multinacionales como Microsoft, Apple, Priceline, dueña de Booking Holdings, y de la cervecería Budweiser de Anheuser-Busch, coinciden con la proyección sombría de Goldman Sachs para este año. En Europa, las grandes empresas han prohibido hasta menos marzo los viajes de negocios internacionales para cientos de miles de empleados a medida que crece el brote del coronavirus. Empresas como Nestlé, L'Oreal y Unilever, que juntas en promedio tienen unos 532,000 empleados alrededor de todo el mundo, emitieron estas restricciones. Las grandes compañías buscan métodos alternativos de comunicación. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, prohibió a sus empleados utilizar TikTok para contenidos de la agencia en redes sociales. Una medida que se produce en medio del cuestionamiento en el país de si la aplicación china representa una amenaza para la seguridad nacional. La decisión de la agencia estadounidense se produce después de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, llamara la atención e instara a que la agencia deje de usar la aplicación. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Una corte de apelaciones en Estados Unidos falló a favor del gobierno que busca retener asistencia federal a 7 estados y la ciudad de Nueva York por no cooperar en asuntos de inmigración. María Santana nos explica. En la batalla entre el presidente Trump y las llamadas ciudades santuario como Nueva York, una corte federal le concedió la victoria al mandatario. Un tribunal falló este miércoles que el gobierno de Trump puede retener los fondos federales a la ciudad y a otros 7 estados que limitan la cooperación entre la policía local y las autoridades de inmigración. La ciudad no está de acuerdo con la decisión del corte, tampoco otros cortes en diferentes partes del país no están de acuerdo de esa corte. Nosotros nos seguimos como siempre tratando de asegurar que la comunidad tiene los recursos que necesitan. El fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba al gobierno federal de negarle a estos lugares millones de dólares en subvenciones para la seguridad. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, criticó esta decisión y en un comunicado dijo: esta última represalia por parte del presidente Trump contra su ciudad natal le quita fondos de seguridad al blanco terrorista número 1 en Estados Unidos. Todo porque nos negamos a seguir sus reglas arbitrarias. Veremos al presidente Trump de vuelta en la corte y ganaremos. Las leyes nuestros políticos no han cambiado y nunca van a cambiar para el presidente Trump. Somos una ciudad inmigrante y todos los neoyorquinos pueden tener confianza con el gobierno local. Trump argumenta que las llamadas políticas santuario son peligrosas ya que protegen a presuntos delincuentes que están en el país de manera ilegal y su gobierno intensificó su lucha en contra de las municipalidades que las adoptan. Trump ganó la batalla, pero la guerra aún continúa. Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien ha entablado varias demandas en contra del gobierno, su oficina evalúa los pasos a seguir tras el fallo del Tribunal de Apelaciones. María Santana, CNN, Nueva York. Cuando regresemos a CNN Dinero, en tu próximo vuelo, ¿te gustaría tener tu propia cabina para dormir, pero a precio de clase económica? Oh yeah, I like it, I love it. Así es, una aerolínea ha presentado sus nuevos prototipos de cápsula para dormir. Mostramos todos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Turismo al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, Camilo. Hoy vamos a intentar responder de la mano de una pareja de Dana y su compañero. ¿Qué es ser transexual en la América Latina? ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué la identidad de género está en el debate político? ¿Por qué algunos sectores de la derecha no lo reconocen? ¿Y por qué algunos de los sectores de la izquierda quieren hacer
negocio político con el tema de la identidad de género. ¿Y desde cuándo existen personas transgénero en la historia de la humanidad? Con esas preguntas comienza el programa en 5 minutos. Buenísimo. Camilo, en solo momentos. ¿Quién gana hoy? Starbucks. Why? Reabre. Me salió el boricua. Reabre la mayoría de sus tiendas en China. Starbucks dijo el mes pasado que había cerrado más de la mitad de sus aproximadamente 4.290 tiendas en China, claro, en respuesta al coronavirus, uno de los mayores niveles de cierre para la compañía. What is going on? ¿Qué pasa? El presidente ejecutivo de Starbucks dijo el jueves que el 85% de las tiendas del gigante cafetero en su segundo mercado más grande ahora estaban operando después de que las condiciones en China mejoraron, ya que el número de casos nuevos reportados en China ha disminuido en los últimos días. Ahora, aproximadamente 640 tiendas de Starbucks en China permanecen cerradas. China representó el 10% de los ingresos de Starbucks durante su primer trimestre, pero hasta ahora la compañía no compartió estimaciones sobre cuánto le costará el impacto financiero del coronavirus. Pero porque reabrió la mayoría de sus tiendas en China, Starbucks se lleva hoy la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? Microsoft. Why? Siente el impacto del coronavirus. ¿Qué pasa? El jueves la compañía advirtió sobre la debilidad de su negocio de PCs o computadoras personales debido a un golpe en la cadena de suministro por el brote del coronavirus. Microsoft dijo que su cadena de suministros estaba tardando más en regresar a las operaciones normales de lo esperado y que sus computadoras Windows y Surface habían recibido un golpe mayor de lo que se temía. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de la compañía cayeron más del 7% durante el día. Esta venta masiva de acciones eliminó alrededor de 62 mil millones de dólares en valor de mercado de Microsoft, claro, en papel. Pero Microsoft no es la única tecnológica con dificultades. Las acciones de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, o sea, las FANG, cayeron también. Y el impacto del virus ha afectado a las empresas en todos los sectores, ya que sus cadenas de suministro en China están bajo tensión. Porque su acción cayó. Microsoft se lleva hoy la medalla de cartón de CNN, dinero. En tu próximo vuelo, ¿te gustaría tener tu propia cabina para dormir? Pero no es primera clase, no. Pagar como si fuera clase económica. Yes. Una aerolínea ha presentado sus nuevos prototipos de cápsulas para dormir. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero, Turismo. Con pocas camitas no me imagino que va a ser precio económico. Solamente resta decirles que esto es CNN Dinero, donde la prosperidad, díselo, está a su alcance. Ahora.